Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. El pasado 1 de abril, la Unión Europea y China mantuvieron su 23ª cumbre, la tercera desde que en 2019 la Unión Europea redefiniera su política integral con y hacia China, a la que desde entonces considera, de manera simultánea, un socio de cooperación y negociación, un competidor económico y un rival sistémico. Fue también la primera vez que los líderes de ambas partes se veían las caras, si bien a través de una pantalla, desde 2020. El año pasado no hubo cumbre debido al clima político negativo en torno a la congelación del Acuerdo Integral de Inversiones que lleva años negociándose. De un lado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Parlamento Europeo, Charles Michel, y el jefe de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell. Del otro, y en dos sesiones separadas, el primer ministro chino, Li Keqiang, y el presidente de China, Xi Jinping. En cuanto al resultado, el propio Borrell fue bastante explícito. A dialogue which everything but a dialogue. In any case, it was a deaf dialogue. Un diálogo de sordos. Borrell hacía referencia a las discusiones sobre la guerra de Ucrania, que por razones obvias centró la agenda. Un asunto en el que Bruselas pide a Pekín explícitamente que abandone lo que considera un alineamiento con las tesis de Moscú y que medie, que se implique, que haga algo para poner fin al conflicto. Hoy nos preguntamos en qué punto están las relaciones entre la Unión Europea y China a la luz de lo que ha trascendido de este diálogo. En relación con Ucrania, por supuesto, pero también otras cuestiones que estuvieron muy presentes en la agenda, como el mencionado acuerdo de inversiones o la política de cero COVID. Nos preguntamos también, en esta relación compleja y multifacética, cuál es la dimensión que prima, si la de socio, la de competidor o la de rival. Y lo haremos en compañía de Elena Legarda, analista en el Mercator Institute for China Studies, el MERIX, uno de los principales think tanks europeos sobre China, con sede en Berlín. Elena, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, y sin más dilación te pregunto, ¿qué valoración general haces de la cumbre del pasado 1 de abril? ¿Hubo algún punto de encuentro? Es una buena pregunta. Como tú bien has dicho, el jefe de la diplomacia europea, Borrell, lo llamó un diálogo de sordos. Creo que fue la expresión que utilizó para referirse a la cumbre, y yo creo que eso nos dice mucho sobre, por un lado, las expectativas que tenía la Unión Europea y sobre, dos, el resultado de la cumbre en sí. Yo tampoco sé si la llamaría un fracaso. Sí que es cierto que en lo que se refiere a resultados concretos no hubo básicamente ninguno, pero yo no creo que ninguna de las dos partes los esperaran. Sí que es cierto que la Unión Europea por un lado y China por el otro tenían distintas expectativas y yo creo que distintas prioridades antes de llegar a la cumbre. Por un lado, la Unión Europea claramente quería hablar un poco de los puntos de fricción con China. Quería hablar de Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania y la respuesta de China a la invasión. Quería hablar de un poco la coerción económica china contra Lituania. Quería hablar del tema de las sanciones que China impuso a un número de parlamentarios y políticos e investigadores europeos hace ya varios meses en respuesta a la Unión Europea, la imposición de sanciones de la Unión Europea a 4 oficiales chinos, cadres chinos que trabajan en Xinjiang por violaciones de derechos humanos. Y ese es el lado de la Unión Europea. China obviamente no quería hablar de ninguno de estos temas. Lo que China por su lado, quería poner el foco mucho más en oportunidades para colaborar o puntos en los que la Unión Europea y China coincidían un poco más. China quería un poco inyectar lo que ellos llaman energía positiva a las relaciones entre la Unión Europea y China y quería dejar las tensiones a un lado. Entonces, teniendo en cuenta eso, que las prioridades eran distintas y que esto todo el mundo lo sabía, tampoco había grandes expectativas de que íbamos a alcanzar un resultado muy concreto.
Incluso antes de la cumbre ya había bastante expectation management en Bruselas, intentando dejar bastante claro que nadie debía esperar demasiado. La razón por la cual digo, desde mi perspectiva, que yo no creo que fuera un fracaso completo es porque la Unión Europea sí que mandó un mensaje muy claro. Sabiendo que no iba a conseguir nada muy concreto, lo que von der Leyen y Charles Michel y Borrell hicieron fue utilizar la oportunidad para dejar las cosas muy claras a los líderes chinos. Y yo creo que el punto fundamental que la Unión Europea transmitió es que esta no es una situación de business as usual. No podemos ignorar todas estas fricciones, no podemos ignorar la respuesta china a la invasión rusa de Ucrania y continuar hablando de cooperación en temas, por ejemplo, de cambio climático, etc. También yo creo que la Unión Europea fue muy clara en lo que se refiere a lo que esperan o lo que les gustaría ver de Pekín en lo que a Ucrania se refiere. Sí que hubo algún punto de von der Leyen dejando bastante clarito que habría consecuencias si China decide dar más apoyo o apoyo material a Rusia para la invasión de Ucrania. Entonces fue una oportunidad para lanzar un mensaje. Y yo creo que esa es una oportunidad que la Unión Europea utilizó con bastante éxito. Yo creo que el problema fundamental es que China, yo creo que no ha leído muy bien el estado de ánimo en Europa y un poco la situación actual en Europa y no ha tenido muy claro cómo navegar dos objetivos un poco contradictorios. Por un lado, China quiere mantener su cooperación y su relación con Rusia, es algo que geopolíticamente y estratégicamente a China le interesa, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo último, que es intentar reformar el orden mundial, y en eso China y Rusia, Moscú y Pekín coinciden. Pero por el otro lado, China quiere mantener las relaciones especialmente comerciales, pero no exclusivamente, con la Unión Europea. Están intentando jugar a las dos bandas y yo creo que no leyeron bien la situación, no leyeron bien la importancia que Europa ve en lo que a la guerra en Ucrania se refiere. Entonces, ¿resultados concretos de la cumbre? No. ¿Un fracaso completo? Yo tampoco lo diría. Yo creo que la oportunidad de lanzar ese mensaje, de intentar dejar las cosas claras, hablando cara a cara con los líderes chinos, con Xi Jinping, con Li Keqiang, yo creo que es algo que es importante. Si hubo un tema que centró la agenda fue, como era de esperar, la invasión rusa de Ucrania y el papel que Bruselas espera que juegue Pekín en el conflicto. Fue una cuestión que tratamos en el anterior capítulo de Descifrando China y que hoy tampoco podemos eludir. Elena, ¿qué quiere la Unión Europea de China en este asunto? ¿Son sus peticiones realistas? Depende un poco de quién hablemos cuando hablamos de la Unión Europea. Sí que es verdad que hay opiniones muy diferentes si hablas con el SEAE en Bruselas o hablas con la Comisión o hablas con los Estados miembros. En general, yo sigo que sí que es claro que está claro que al principio de la invasión se oían algunas voces en Europa hablando de que China tendría que mediar en el conflicto. Ese tema de la mediación yo creo que nunca fue realista. China no lo iba a hacer y todavía no lo va a hacer, pero creo que es algo que se ha dejado de lado ya. Yo creo que se han dado cuenta de que eso es algo que simplemente no va a pasar. ¿Cuáles son las expectativas ahora? ¿Qué es lo que pide la Unión Europea de China? La verdad es que no demasiado, y esto es algo que en general salió bastante clarito de la cumbre. Yo creo que en una situación ideal lo que la Unión Europea pediría de China es que intente facilitar un alto el fuego, aunque sea limitado, y el establecimiento de corredores humanitarios. Eso es un poco el mínimo. Y a lo mejor que China proporcione más ayuda humanitaria a Ucrania para la protección de civiles, etc. Pero lo dicho, esa es la situación ideal. En realidad, ¿qué es lo que la Unión Europea pide un poco el mínimo absoluto? Que China no obstruya. Si no va a facilitar y si no va a utilizar la influencia o el acceso que tiene a Moscú y a los líderes rusos, a Putin y a su gabinete, para facilitar un alto el fuego o algún tipo de resolución para esta guerra, que por lo menos no obstruya y que no ayude a Rusia, a evadir las sanciones, etc.
¿Esto es realista, no es realista? A estas alturas yo no creo que es algo que China quiera hacer. China todavía se mantiene en la posición que ha tenido un poco desde el principio del conflicto. Aparentemente neutral, en realidad lo que estamos viendo es un apoyo bastante evidente de las posiciones rusas. Y esto se ve muy claramente cuando lees un poco los discursos de líderes chinos. Utilizan muy claramente el lenguaje que también utiliza Moscú en lo que a la guerra y la invasión se refiere. Y de esto estamos hablando: la culpa es de Estados Unidos, la culpa es de la OTAN, provocaciones a Rusia, Rusia tiene intereses de seguridad legítimos que tienen que ser respetados, etc. Entonces, neutralidad aparente, pero más prorruso que otra cosa, es la posición china. Entonces, yo no esperaría demasiado de Pekín en lo que a facilitar algún tipo de solución a este conflicto se refiere. Ayuda humanitaria, etcétera, China ya está proporcionando algo, no demasiado. Entonces, a lo mejor sí que hay margen ahí para conseguir que China se involucre algo más, pero en general China no tiene ningún tipo de interés en exponerse a sí misma a este conflicto más todavía. Yo creo que estratégicamente hablando, desde Pekín no ven la ventaja y solo ven inconvenientes. De la geopolítica saltamos a la economía. El Acuerdo Integral de Inversiones, CAI por sus siglas en inglés, se encuentra actualmente en un limbo y está por ver si ambas partes logran sacarlo de ahí. Se trata del gran marco que debe gobernar las inversiones bilaterales entre ambas partes. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en 2014, 2 años después de que Bruselas y Pekín acordaran poner en marcha el proceso. En diciembre de 2020 se llegó a un principio de acuerdo y el camino parecía despejado para su ratificación en el Parlamento Europeo. Lo que ocurrió después es bien conocido. En marzo del año pasado, la Unión Europea impuso sanciones, junto con Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, a 4 políticos chinos a los que acusaban de estar implicados en violaciones de derechos humanos en la provincia de Xinjiang. China respondió sancionando a su vez a 10 cargos de la Unión Europea y 4 instituciones, entre ellas, por cierto, el MERIX. Como consecuencia de las sanciones cruzadas, la ratificación del acuerdo se metió en la nevera, donde sigue a día de hoy. Elena, ¿cabe esperar que el proceso se reanude pronto? A mí me sorprendería mucho. Tenemos que mirar un poco hacia atrás para ver por qué se congeló ese proceso de ratificación, y se congeló precisamente por las sanciones chinas a parlamentarios, políticos, investigadores y otras personas europeas. Esas sanciones siguen ahí, y hasta que China no las levante, yo dudo mucho que el Parlamento Europeo vuelva a empezar el proceso de ratificación. Teniendo en cuenta además que la opinión, no solo opinión pública sobre China, sino un poco la visión que hay de China, de las ambiciones globales de China y de las amenazas hasta cierto punto que eso puede presentar para la seguridad de los intereses europeos, todo eso, esa visión está empeorando mucho en Europa. Entonces ya no solo es las sanciones, la coerción y el boicot económico de China a Lituania, cómo China manejó el tema de la pandemia del COVID, hablando de los Wolf Warrior Diplomats, de los diplomáticos tan agresivos que China mandó a Europa durante la pandemia, ahora la respuesta a la guerra de Ucrania. Entonces yo creo que hay un punto de vista mucho más crítico con respecto a China. Yo creo que eso tampoco va a ayudar a reiniciar el proceso de ratificación. Entonces, lo dicho, me sorprendería bastante que este proceso se reiniciara pronto. También hay que tener en cuenta que uno de los principales países empujando este acuerdo inicialmente fue Alemania, pero en Alemania ha habido un cambio de gobierno y también ha habido un cierto cambio de postura con respecto a China. Llevamos ya un rato hablando de la política de la Unión Europea hacia China, pero ¿existe tal cosa? Hablamos de un bloque de 27 países, con intereses propios no siempre coincidentes. ¿Podemos hablar de una política europea común?
en relación con China? Lo primero, la política sobre China y la Unión Europea no es un bloque. Eso yo creo que es un hecho irrefutable. Muy poca política sobre nada en la Unión Europea es completamente un bloque. Al final estamos hablando de 27 Estados miembros, cada uno con sus intereses nacionales, sus prioridades y sus preocupaciones. Con lo cual, unanimidad, lo que se dice al 100% no hay. Sí que es verdad que cuando hablamos de política sobre China ha habido mucho movimiento en los últimos años y nos estamos acercando cada vez más a un consenso. Un consenso más que nada sobre un poco los problemas y las oportunidades que en Europa vemos o ven en lo que a China se refiere. Eso no siempre se traduce en unanimidad en lo que a políticas se refiere. Entonces, vemos mucho más consenso, yo creo que en el hecho de que la gente es mucho más crítica y tiene mucho más cuidado en lo que a las ambiciones globales de China se refiere. Vemos muchos más potenciales problemas ahí. Pero cuando hablamos de política, cuando hablamos de respuestas, ahí es donde hay muchísima diversidad de opiniones. Tampoco directamente hablaría de bloques, también porque vivimos ahora mismo en una situación que es muy dinámica, las cosas están cambiando mucho. Países del centro y el este de Europa, que antes siempre se solía hablar de ellos como un poco los más problemáticos en lo que a relaciones con China se refiere, siempre salía el tema de la iniciativa esta 16+1, antiguamente 17+1, etcétera. Ahora son ellos los que son mucho más críticos, en parte también por el acercamiento entre China y Rusia y las relaciones que países en esta parte de Europa tienen con Rusia. Alemania sí que ha puesto siempre el énfasis en mantener buenas relaciones económicas y comerciales con China, que esto obviamente lleva mucho peso en discusiones en Bruselas. Esto es algo que también no ha cambiado del todo, pero sí que estamos viendo algo de movimiento. La política o la estrategia alemana más tradicional de intentar conseguir el cambio en China a través del comercio, eso es algo que a lo mejor no se ha abandonado del todo, pero sí que nos estamos alejando cada vez más de eso. Entonces, estamos viendo movimiento en política sobre China y yo creo que esto es muy evidente. Cuando miras en los últimos años todas las políticas o las iniciativas que se han lanzado, los instrumentos a nivel de la Unión Europea que afectan a China, aunque no sean exclusivamente sobre China, casi todas ellas se han adoptado por consenso. Y eso es algo que es bastante complicado. Y aquí podemos pensar desde la estrategia del Indo-Pacífico hasta el Strategic Outlook on China, que fue el que anunció un poco la estrategia general de la Unión Europea para las relaciones con China, o algunos instrumentos que se están comentando ahora, como el instrumento anticoerción, etcétera. Hay mucho más acuerdo, yo creo, que de lo que mucha gente piensa desde el exterior. La Unión Europea sí ha manifestado estar abierta a una mayor cooperación con China en cuestiones como la política de vacunas. Ahora que la política de cero COVID está tan de actualidad, con el confinamiento de Shanghái, ¿crees que el gobierno chino relajará cero COVID a medio plazo? ¿Y podría servir una reanudación de los viajes internacionales para desengrasar las relaciones e ir avanzando hacia espacios de consenso? Lo primero, sobre la política de cero COVID. Yo no veo ninguna indicación de que vayan a abandonar esa política o esa estrategia en los próximos meses. Casi con seguridad, no antes de que pase el 20º Congreso del partido. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, empezando por el tema un poco más médico o del tema sanitario. En China, si miramos las tasas de vacunación, no son tan altas, yo creo, como mucha gente se piensa, sobre todo cuando hablamos de la población más mayor, de gente mayor de 70 años, etcétera. Con lo cual, sí que hay miedo de que si abren un poco más el país y adoptan una estrategia un poco más parecida a la que estamos siguiendo en la mayoría de Europa ahora mismo, van a empezar a subir los números de muertes y de hospitalizaciones, y eso es algo que no quieren.
Eso es el tema más sanitario. Y luego está obviamente el tema político, que cuando hablamos del Partido Comunista de China es absolutamente fundamental. Xi Jinping se ha asociado a sí mismo con esta política, él personalmente. Entonces, teniendo en cuenta que el 20º Congreso del Partido, que va a pasar este otoño, todavía no tenemos fecha, pero bueno, mirando congresos anteriores, en general noviembre es la fecha que parece más probable, teniendo en cuenta que este es el congreso en el cual Xi Jinping parece claro que quiere ser confirmado como presidente y líder de China para un tercer periodo, que es una situación nueva en China. Yo no creo que tenga ninguna intención de abandonar una política que ha asociado mucho consigo mismo, con su persona, por un poco el impacto que eso puede tener en su legitimidad y en su imagen. Y luego, un tercer elemento que yo creo que tenemos que considerar aquí es que la narrativa de China, del gobierno chino de Pekín, desde que comenzó la pandemia, ha sido que en China han manejado la pandemia mucho mejor que en Occidente. Y eso demuestra algo en la narrativa y la propaganda y el discurso del Partido Comunista chino. Eso demuestra que el sistema chino es más eficiente, es más eficaz y es mejor, o por lo menos igual de bueno que las democracias liberales. Aceptar ahora un fracaso del modelo chino en lo que a controlar el COVID se refiere y cambiar de estrategia y seguir la estrategia que están siguiendo en Occidente después de varios meses de criticar las decisiones de Occidente, de volver un poco a la vida normal y aprender a convivir con el virus, es algo que por temas de imagen y de legitimidad el Partido Comunista simplemente no puede hacer. Con lo cual yo no tendría mucha expectativa de que vayan a abandonar la política de cero COVID antes del Congreso del partido. Después del Congreso ya veremos, pero antes del Congreso a mí me sorprendería muchísimo si la abandonaran. Y obviamente, como has dicho, el impacto de eso está bastante claro. En viajes, etcétera, básicamente ahora mismo no están pasando. Hay muy poca interacción cara a cara y personal y no solo estamos hablando entre gobiernos, pero no solo gobiernos también. Estamos hablando del sector privado, estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de investigadores. Si miras, por ejemplo, datos sobre el número de extranjeros residentes en Pekín y en Shanghái y el impacto que la pandemia y la política china de básicamente no permitir viajes al extranjero y no permitir viajes a China desde el extranjero, esos números han bajado muchísimo. Y yo esperaría que continuaran bajando. Con lo cual, veremos si eso se recupera una vez China reabra el país. Yo creo que hasta cierto punto se recuperará, pero no del todo. Yo creo que al final, si pierde sobre todo gente que era residente en China, esta es gente que se muda, que abandona el país, que mueve su vida a otro sitio, a otra ciudad. Eso es algo que no es tan fácil de recuperar. Y yo creo que el atractivo de China como destino ha bajado mucho, ha sufrido mucho como resultado de esta política de cero COVID. Socio de cooperación, competidor económico, rival sistémico. Sea como sea, Bruselas y Pekín están condenadas a entenderse. China es el principal socio comercial de la Unión Europea, y en lo que llevamos de 2022, la Unión Europea ocupa también esa misma primera plaza para China. Una relación compleja y llena de desafíos, y con una última pregunta sobre esta peculiar definición queremos concluir. 3 años después de la formulación de su nueva política hacia China, Elena, ¿qué dimensión crees que prima más? O dicho en otras palabras, a 2022, ¿qué es más China para la Unión Europea? ¿Un socio?
un competidor o un rival? Buena pregunta. Sinceramente, yo creo que esto cambia un poco. O sea, si miramos en el tiempo, miramos en los últimos años, de 2019 que se publicó el Strategic Outlook, ha habido bastantes cambios. Ahora mismo yo diría que prima el aspecto de rival sistémico junto con el de competidor. Sí que es verdad que, como he dicho, la opinión de China en casi toda Europa ahora mismo es mucho más crítica. Las oportunidades de colaboración se ven muy reducidas y sí que estamos viendo muchos más campos de fricción. Y algunos de esos son de simplemente competición económica, esos existen, pero sí que es verdad que yo creo que ahora prima el aspecto de rival sistémico. Solo tenemos que mirar, lo dicho, la respuesta china a la invasión rusa de Ucrania. Es bastante evidente que en lo que a approach al sistema, al orden mundial, las diferencias son fundamentales y eso es algo que está ahí. Y se ve mucho también cuando China habla de la estrategia europea sobre el Indo-Pacífico, cuando China habla de las relaciones entre Europa y Estados Unidos, la relación transatlántica, o cuando China habla sobre la OTAN y sobre un poco el rol y el papel que juega Europa dentro de la OTAN. Rival sistémico. Yo creo que es lo que prima ahora mismo. Elena Legarda es analista en el Mercator Institute for China Studies. Elena, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.